Hola, soy el pastor Marcos de Cuadra y seguimos con nuestros videos de alfabetización del pensamiento. En el capítulo anterior habíamos encarado la temática de la alfabetización del pensamiento desde la filosofía, desde el amor al saber. Y habíamos tratado tres pensadores así a grandes rasgos. Habíamos nombrado a John Dewey, a William Barrett y también a Martin Heidegger. Y este último nos había dicho que lo importante era que sepamos que el hombre todavía no piensa y que para aprender a pensar debíamos sumergirnos y transitar el camino del pensamiento, que es el camino del ser. Ahora bien, desde el pensamiento teológico también podemos aprender a pensar. Es decir, la teología nos deja algo. Y yo quiero comenzar este capítulo desde unas palabras de Jesús, unas palabras famosísimas de Cristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que es un texto que muchos de nosotros sabemos de memoria, pero que en realidad encierra una gran riqueza que no solamente es espiritual, sino que también es una riqueza pedagógica. ¿Por qué? Porque Él afirma tres cosas: que Él es el camino, la verdad y la vida. Heidegger decía que para aprender a pensar había que transitar el camino. Ahora bien, Jesús no está hablando de aprender a pensar. Jesús está hablando de que el camino al Padre, el camino a la salvación, es su persona. Pero lo interesante es que el Señor Jesús habla de la verdad. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra verdad en griego se pronuncia aletheia, sí, como el nombre Alicia. Muchos teólogos dicen aletheia, ¿no? Pero bueno, se pronuncia aletheia. Y la palabra aletheia, que se traduce como verdad, significa desocultamiento. Es decir, sacar las cosas de la penumbra, de la sombra. El prefijo a de aletheia, ¿no? A significa negación. Y letheia, esa segunda parte, tiene que ver con letos. Letos en griego significa, digamos, sombra, oscuridad, penumbra. Por ejemplo, ese término letos está en el árbol eucaliptos, que significa buena sombra. Entonces, la aletheia significa sacar las cosas de la oscuridad. Y es interesante que para aprender a pensar es necesario desvelar las cosas, es decir, dejar que ellas se muestren como son. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, es decir, Él es el que desoculta las cosas que están escondidas, las cosas que están veladas. Y es interesante: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, para llegar a la vida eterna es necesario el desocultamiento de la realidad. Desocultar cómo estábamos enemistados con Dios a través del pecado de Adán y Eva, pero también desocultar nuestra realidad actual para poder ya participar de esa vida eterna. Seguramente te preguntas: bueno, pero ¿qué tiene que ver este versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida, con la alfabetización del pensamiento? Yo te quiero decir que sí, porque hay algo que ver, tiene algo que ver la alfabetización del pensamiento con esto. ¿Por qué? Porque si Cristo es la verdad, si Cristo es el desocultar del misterio, yo creo que aprender a pensar tiene que ver con esto, tiene que ver con ver las cosas como son. Solamente las cosas que son desocultadas pueden mostrarse tal cual son. Cuando yo le quito el velo a algo, si algo está oculto, automáticamente le entra la luz. Y cuando entra la luz ilumina los objetos. Y hace poco me enteré que los colores no están en las cosas. Yo siempre pensé que el verde era el verde de la hoja del árbol. Yo siempre pensé que el rosa era el color rosa de la flor. Pero resulta que los colores en realidad están en la luz. Los colores están en la luz. Creo que eso lo descubrió Newton. Pero para mí siempre los colores estaban en los objetos y no. En realidad los colores vendrían a ser de cómo reflejan los objetos la luz. Los colores están en la luz y gracias a la luz se pueden ver las formas y los colores. Si estamos en la oscuridad, si estamos en la penumbra, solamente vemos negro, nada, ¿no? Pero ahora cuando aparece la luz, podemos ver las cosas como son. Y me parece que eso es lo importante desde el pensamiento teológico, ¿no? La alfabetización del pensamiento tiene que ver con desocultar las cosas que estaban otrora ocultas, que estaban tapadas. Y yo creo que Jesús viene a revelarnos las cosas como son
para poder llegar a tener la vida eterna. Luego de que hablamos acerca de Jesús y que Él es el camino, la verdad y la vida, veo necesario también que podamos acercarnos a la alfabetización del pensamiento desde el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es una figura central en el cristianismo. Gracias a él nosotros tenemos 13 epístolas, es decir, un porcentaje grandísimo de lo que fue escrito en el Nuevo Testamento. Y si bien sabemos que el apóstol Pablo era versado en filosofía, conocía la filosofía de los estoicos, de los epicúreos, por ejemplo, ustedes pueden leer en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 16, cuando Pablo se encuentra en Atenas, que él habla cara a cara con los filósofos y empieza a presentar el mensaje de Cristo dentro de toda una cosmovisión nueva para la filosofía griega y para los que estaban escuchando en ese momento en el Areópago. Pero también en algunos momentos el apóstol Pablo era un poco hostil con el pensamiento, porque él sabía que la filosofía podía producir quiebres, podía producir dudas, podía descarriar a los creyentes de la verdad. Ahora bien, en la epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y a mí me encanta este versículo porque en realidad nos va indicando que el verdadero pensamiento del cristiano tiene que ver con la voluntad. Es decir, yo tengo que querer pensar ciertas cosas para que mi pensamiento se pueda ir transformando según el pensamiento de Dios. Es decir, la intención que tiene el apóstol Pablo no es otra que logremos alcanzar la mente de Cristo. En la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo les dice a ellos que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo implica que podemos pensar como Cristo piensa. O de alguna manera el ideal del cristiano sería llegar a ver como Cristo ve la realidad. Pensar como Cristo piensa la realidad. Caminar como Cristo caminó la realidad. Me parece que es interesante esto de poder tener la mente de Cristo. Y yo creo que el apóstol Pablo quiere dejar en claro eso a los hermanos de la iglesia de los Corintios. Si nosotros hubiésemos sido contemporáneos de los hermanos de la iglesia de Corintio, yo estoy más que seguro que muchos de nosotros nos hubiésemos escandalizado ante las prácticas y las inmoralidades que tenía esa iglesia. Era una iglesia realmente imperfecta. Pero ¿saben qué? De todas maneras, el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Me parece que el apóstol ahí está hablando con fe, ¿no? De que a pesar de, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, el apóstol nos va guiando hacia el pensamiento, hacia la alfabetización del pensamiento, no por el pensamiento humano, sino por el pensamiento de Dios. Aprender a pensar desde el punto de vista teológico es aprender que Cristo es, de alguna manera, nuestra guía. Cristo es el foco, Cristo es la meta a seguir para poder ver el mundo como Él lo vio o como Él lo ve, para poder sentir como Él siente la realidad y poder pensar como Él piensa. En el próximo encuentro vamos a hablar acerca de la alfabetización del pensamiento desde pensadores y teólogos reformados. Así que te espero en el próximo encuentro.